vamos a presentar la conferencia del profesor John Mayer del Departamento de Psicología de la Universidad de New Hampshire en Estados Unidos. Y la verdad es que es un lujo tenerlo acá y poder tener la oportunidad de escucharlo y aprender de su experiencia. El Dr. Mayer es profesor de psicología en la Universidad de New Hampshire en Estados Unidos, tiene un doctorado en psicología por la Universidad de Case Western Reserve y fue becario postdoctoral de la Universidad de Stanford. El profesor es experto en psicología de la personalidad y medición, se especializa en la construcción de instrumentos de evaluación y validación y en particular estudia la inteligencia emocional y la inteligencia de la personalidad. Publicó una gran cantidad de artículos en relación a estos temas, entre los cuales se encuentra el test de inteligencia emocional desarrollado junto con Salovey y Caruso, el cual fue una pieza fundamental que dio comienzo a la investigación en el área de inteligencia emocional. Y desde el año 2008 ya se encuentra trabajando e investigando en todo el área de Personal Intelligence, que se podría traducir como inteligencia de la personalidad, pero que tiene que ver fundamentalmente con tratar de entender la propia personalidad y la personalidad de los demás y de las otras personas. Vamos a dejar que el profesor sea quien nos explique mejor y aprovechar este espacio que tenemos para aprender de su experiencia, y vamos a destinar unos minutos al finalizar su exposición para tener la oportunidad de formular preguntas y indagar en mayor profundidad sobre sus temas de interés. Muchas gracias. Les pido disculpas por mi español, que es inexistente en realidad. Voy a tener que hablar en inglés, pero por suerte tengo las diapositivas tanto en inglés como en español, una a la izquierda y la otra a la derecha. Hoy voy a hablar sobre cómo comprender las inteligencias centradas en las personas. Antes de comenzar, quiero decir que hay muchísimas personas que me ayudaron desde que llegué a la Argentina. Con esto incluyo al personal técnico, a los intérpretes y muchísimas otras personas con las que me he cruzado, y quiero agradecer especialmente a María Pía de la Fuente y Elena García por su gentil invitación a venir aquí esta mañana. También quiero mencionar a mis colegas Abigail Panther y David Caruso, con quien he trabajado estudiando inteligencias centradas en las personas desde mis estudios. ¿Qué son las inteligencias centradas en las personas? Esta es una idea muy nueva que realiza un seguimiento de lo que era la inteligencia emocional. Para describirles por qué necesitamos esta idea de inteligencias centradas en las personas, quiero primero remontarme a la historia de los puntos de vista. This is Alfred Binet, who pioneered the first successful intelligence tests. They were developed to enhance student fairness in labeling students. In the 1920s, psychologists began to explore whether there were one intelligence, one general intelligence, or multiple intelligences. And over here is L.L. Thurstone, one of my favorite characters in this history. He suggested there were many intelligences which were related but distinct. Well, there was no spatial intelligence when Thurstone wrote, but since then we know that there's a spatial intelligence. There is a perceptual ability intelligence, which involves putting together puzzles and recognizing patterns. There's also word fluency, coming up with one word after another in a fluent fashion. And researchers, it doesn't matter, these are details, but researchers divided as to those who are in the preferred multiple intelligences versus those who who said that there was a general intelligence and that was sufficient. Well, this debate went on, and some of you are probably familiar with Howard Gardner's work on multiple intelligences and the controversies around that and so forth.
And the debate continued without much resolution until around 1990. And in 1990, there were some advances in mathematical ciertos techniques, avances en so that it was técnicas possible to matemáticas fit que the general model posibilitaron and the adaptar specific el intelligence models both and find out which worked better. And the answer was that both were true. There was a general intelligence, but it was made up of more specific intelligences. Before I go forward, let me just do another sound check. My voice is sounding very loud to me. Is it too loud? How many people say it's too loud? No? Yes, a few? How many people say it's about right? Okay, and too soft? All right, very good. Thank you. So at any rate, these are some of those mathematical models, what they look like, but we need not be concerned by them, except insofar as to say that there was this resolution. I'll show you more about, oh, well, here it is. In the model that fit best, or one of the models that fit well, is called the three-stratum, or Cattell-Horn-Carroll model. And in this model, we have a general intelligence at the center, at the top, and then it divides into a group of what are referred to in English as broad intelligences, including fluid reasoning, verbal propositional reasoning intelligence, working memory intelligence. And let me pause here for a moment and say, if these sound like Estos conceptos les suenan que están mal traducidos al español en la diapositiva. Bueno, suenan igual de mal en inglés, así que no se asusten, no es la traducción, ¿sí? No son buenos nombres que les dieron, ni en inglés ni por ende la traducción. Como diría mi hija, te vuela la cabeza, ¿no? Pero bueno, la inteligencia espacial, el conocimiento cuantitativo y la comprensión. So note that general intelligence is composed of these broad, partly distinct intelligences, each of which adds something to understanding human mental abilities. But also notice that Pero además quiero que presten atención a lo siguiente. Estas inteligencias enfatizan el razonamiento acerca de las cosas. Esto era lo que se pensaba hasta 1990. Ellos hablaban de objetos, patrones, palabras que se acercaban mucho a las personas, lo más que esto es posible. Y a veces las palabras no están muy cercanas a las personas porque tenemos mucho lenguaje técnico. Pero en última instancia, las palabras describen objetos, máquinas, cosas. Y esto es interesante porque nosotros sabemos que esto se decide desde una edad muy temprana. Las personas se dividen en dos grupos desde que son muy chiquitos. El grupo más interesado en máquinas y en cosas y otro grupo más interesado en personas. Entonces, ¿existen inteligencias para con las personas? Esa fue la pregunta que nos planteamos. Entonces, a mediados del siglo XX, los investigadores que se dedicaban a estudiar la inteligencia llegaron a esta conclusión. Por ejemplo, E.L. Thorndike sugirió que existía una inteligencia social, tan temprano como 1920. Pero cualquier intento de medir esa inteligencia social fracasaba. Si bien podíamos crear escalas de puntuación, no había diferencia aparente entre los que medían lo que medían y lo que medían los test de inteligencia estándar que se utilizaban en la época. Entonces, D.J. Cronbach, un educador y un investigador que se dedicaba a medir la inteligencia, era experto en este tema y realmente era muy renombrado en la época, dijo:
A pesar de 50 social años de intelligence investigación, remains la inteligencia undefined and social unmeasured. permanece como algo And I indefinido continue to y watch que no ha sido the research medido. literature for social intelligence. Cuando uno This continues to investiga be the la case. bibliografía acerca de There's investigar a la group in inteligencia, Germany who recently came up continúa with a new siendo social así en el intelligence presente. test, En and Alemania in their desarrollaron un research nuevo they test de find inteligencia it social merges into y gender nuevamente intelligence. la inteligencia se vuelve a mezclar con, la inteligencia social, perdón, se vuelve a mezclar con la But let's inteligencia. stick with this for a little while. Eso es lo Social que demuestran las intelligence does not seem investigaciones. to pan out La very inteligencia easily. social tiene there is sus an argument for complejidades, pero people-centered existe un intelligences. argumento que apoya esto de las The first is inteligencias we can't basadas help en but watch personas. Right now in this room, Un concepto I'm importante es looking que at no you, podemos evitar mirar a la gente. Yo ahora glad los that you estoy are mirando, here, estoy muy contento de que wondering estén who you aquí are. sentados. Me You pregunto are quién es probably cada trying uno to de size ustedes. me up Quizás if ustedes you están are, tratando de ver like quién most soy of us, yo, you're trying to tratando figure out, de you know, sacarme is he la married? ficha, Is he, ¿sí? you know, ¿Será casado? where does he come ¿Dónde from? trabajará? How ¿De did he dónde get here? viene? And so ¿Cómo forth. llegó? Todas estas cosas We quizás se can't están help but preguntando. watch Es algo que people no and podemos think about evitar, them. observar a las personas We y can't pensar help but wonder en ellos. about the people who we Nos see. preguntamos acerca de las personas que vemos día a We día. watch people wherever they are. Nosotros observamos a las personas, And even estemos when donde people are, estemos. even when it's just a Aún facsimile, a cuando sculpture, la persona it's hard es to una take our eyes escultura, ¿sí? Ni off of siquiera es these una images persona of other real, nos people. cuesta quitarles Hard los to ojos stop de thinking about encima. them. Es difícil dejar de pensar en So, ellos. going back to Entonces, this si nos distinction retrotraemos between a esta things and distinción people, entre las by cosas y las accident, as I was writing a personas, chapter on this for a book yo by, un día estaba Robert escribiendo un Sternberg, capítulo I para happened un across libro de this Robert amazing Sternberg, parallel. me topé con In una primatology comparación muy research, also during the interesante. 20th century, Cuando se estudiaba los primates classical en el siglo approach, XX, el enfoque clásico involved era thinking about things, que pensaban looking at how acerca de primates las foraged cosas y for analizaba food, cómo los primates buscaban mapped their comida, terrain, knew where the food was, cómo and categorized analizaban el food terreno, sabían versus dónde non-food. estaba la comida y cómo categorizaban But- lo que era comida de lo que no lo era. But then, Pero entonces, in the new approach, cuando se llegó al primatologists nuevo realized that one of the enfoque, los key parts of being primatólogos se dieron cuenta in a social group de que, involved de que understanding ser the other parte de un members of grupo the group. social So involucraba now entender a los otros miembros de ese primatologists have grupo begun to study social. the Entonces be- ahora los how expertos en one primates organism comenzaron a predicts the behavior of entender other cómo un individuals, organismo how predice they el adapt to comportamiento one de otro another's organismo, needs, cómo se and adaptan how they unos a navigate otros o cómo se power adaptan a sus hierarchies. necesidades y cómo se llevan con las The jerarquías social de brain poder. hypothesis, in fact, La hipótesis is del a cerebro new, social evolutionary, es psychoevolutionary theory una developed by the teoría anthropologist psicoevolucionista de at Ian Cambridge Dunbar, University, que la who desarrolló en la argues that Universidad the de human brain Cambridge, expanded que plantea so que el as cerebro to humano se reason expandió about people. para poder razonar acerca de And I las won't go into the personas. details, No voy a meterme except to say en cada that detalle, he pero sí believes quiero that decir we algo. evolved the larger human Él brain, creía que el cerebro in order to expand evolucionó our group para size poder beyond 30, expandir which is the el limit of grupo other más primates, allá de 30. to 30 es el larger número límite de los groups. primates. Because what could we Esto a los do humanos le with a permite larger abarcar brain? grupos más We could grandes. begin Con to un keep cerebro más track grande in a nosotros 30 podíamos in a 30 organism ampliar group of nuestros primates. horizontes. Every Un grupo de primate can 30 see every other primates primate tiene every un primate day. que puede They can ver groom al one otro another's coats. todos los They can días, es have a decir, que person-to-person pueden tener una interacción exchange. persona a persona To get con cada larger uno de than esos that, 30. what do we need Entonces, to para do, ir más allá, Dunbar para asked? ampliar este We need to grupo, ¿qué talk teníamos about que one another. hacer? Tenemos We que need to hablar gossip. los unos de We los need to otros, tenemos ask, que where chusmear, is, tenemos you know, que preguntar where is, cosas. Por ejemplo, James? ¿dónde He's está not here James? today. Where is he? James no está. ¿Dónde está hoy? So around 1990, Cerca del Peter año Salovey 1990, and I Peter began to Salovey y think yo about whether there empezamos was a an pensar emotional acerca de si intelligence and whether we existía could demonstrate una its inteligencia existence emocional y si podíamos in a way that demostrar would su satisfy existencia de modo intelligence tal que researchers like se pudiera Ludwig von Bach. satisfacer investigaciones previas, como la de John Bach. There we are in 1988 at a Ahí conference estábamos in, nosotros en el North 88, Carolina, jovencitos, en una conferencia en and, North now, Carolina. Dr. Salovey Y is hoy el actually doctor president of, Salovey, de Yale hecho, es University. presidente de la But we, Universidad de stay Yale, in ni más ni contact, menos. and we Pero nosotros continue, seguimos en some contacto work on this y a veces together. I trabajamos think both of us would conjuntamente. like to do a bit more. Creo que ambos siempre quisiéramos hacer un poco más. And more recently, I have wondered whether there is a Y hace personal poco me empecé a intelligence which would preguntar involve si the existía understanding una of inteligencia personality, emocional que comprendiera in la oneself and other personalidad. people.
But this raises a problem. Pero esto me planteaba un Because if there's both an problema, emotional porque si existe una inteligencia and a personal emocional y una intelligence, inteligencia personal o basada en las then they must be personas, part of a bigger story. entonces estas tenían que ser And that's where partes de this una idea historia of más grande, people más abarcativa. intelligences or Y ahí es person-centered donde intelligences surgió este concepto de comes in. inteligencias Because it basadas turns en las out personas. that there are Porque both resultó ser emotional que sí and existen personal tanto intelligences, inteligencia and you emocional can como measure personal. both as Y se intelligences, pueden as I'll show you in medir a little ambas while. como inteligencias. Y esto se los voy a mostrar en unos So minutos. here I have mapped out maybe Lo que what the realicé aquí es un mapa Cattell-Horn-Carroll model de will lo look que like, el modelo already CHC looks like to some extent, se because vería we've already, a este punto there's de a las large-scale investigaciones, study porque existe un in estudio a 2014 gran escala de that includes, 2014 800 que incluye test takers who took 8 hours 800 of personas que intelligence tomaron tests. pruebas This was funded by the con más de Army 8 Research horas de Institute pruebas of de the United inteligencia. Esto fue States financiado and por el Instituto de ETS, Investigación the ETS de Educational Estados Testing Unidos, Service in el the United States, Educational this Testing research, Service although de it was Estados carried out Unidos. it was carried out in the Si United bien, States sí, as sí, well, se realizó although it en was, Estados managed by Unidos researchers in y fue Australia. gestionado también por otros investigadores de Australia. And they determined that emotional Ellos intelligence, which determinaron they que la included, inteligencia was part of emocional this model. era parte We de don't know este yet about modelo. personal intelligence, that was just Todavía coming no up, sabemos as a they were este starting punto the sobre la research. inteligencia personal porque So estaba it was recién not surgiendo included. en la investigación, por eso no fue But incluida let en me este do show mapa. you how we Pero measure sí quiero these mostrarles cómo intelligences. medimos estas As many of you inteligencias. may know, Como we muchos de measure- we ustedes do not saben, rely on self-report nosotros because we no nos don't basamos believe en el people know how autoinforme, smart es they decir, are, generally las speaking. personas no pueden decir cuán And we inteligentes don't believe son, people o know sea, how no smart se they are evalúan about a sí emotions mismos. or Y no creo que tampoco personality. puedan saber cuán inteligentes son So acerca we de sus begin, emociones o su by personalidad. specifying Entonces areas nosotros of reasoning comenzamos for both definiendo áreas de emotional razonamiento, and personal tanto para intelligence. lo emocional como para lo And personal. then, we ask questions Y luego les hacíamos from each of the preguntas areas that we develop. en cada And again, I área know que habíamos there's a lot on these desarrollado. overheads, Yo sé que en and estas I diapositivas believe hay that the mucha conference, información, pero si no me equivoco, organizers will los make organizadores available de la this conferencia information. I les will van a make it available compartir esta online. información y si no, yo la voy a poner online para que la So I puedan realize I'm rushing consultar. through them to some extent Y to tell si this las story. I paso muy apologize rápido, for les going pido quickly disculpas, through pero them. estoy tratando como de But contar these una divide historia más emotional global. intelligence at the Pero top solo para and mencionar, personal intelligence at the bottom. inteligencia Create these personal, areas of inteligencia test questions, emocional. and then we Generamos write estas test preguntas questions, y luego for se each las of them. formulábamos So, a for cada example, for participante. Por recognizing ejemplo, emotions, anybody para who's heard me reconocer las speak before, emociones. Cualquier has persona que me ha probably escuchado seen this hablar overhead. antes seguramente We ya vio ask esta how much of diapositiva. each Siempre emotion is preguntamos, present. ¿cuánto de cada And, emoción let's just está do presente two en here. usted? Vamos a hacer dos preguntas como For muestra, tristeza, ¿sí? for sadness, Tristeza. how many people say, ¿Cuántos de ustedes uno, dicen uno para dos, tristeza? Dos, tres, cuatro, cinco. Okay, so maybe cuatro. Entonces is the quizás majority cuatro. rule there. And let's just do a pleasure as well. Vamos a hacer How many con people placer say la uno? escala. ¿Cuántos dicen que es un poco? Es decir, Dos. uno de placer. Dos, Tres. tres. Is it tres in Spanish? Tres es Yeah. en español, ¿no? Sí. Cuatro. Cuatro, Cinco. cinco. Okay, and many shy people. Hay muchos who do not want to tímidos raise acá their que no hands. quieren levantar su mano o So actually participar we're de la very spread out encuesta. on pleasure. Bueno, entonces el placer, But muy for poquitos tri- contestaron, pero para tristeza we're at, se levantaron four, maybe. muchas manos. Estaríamos en un And here are 4 the de answers. promedio. Estas son las For 4 respuestas. or 5, Para 4 o for 5 sadness teníamos and for tristeza pleasure. And y the reason placer. people say pleasure, some Y el people get, motivo like, why are con people saying placer, pleasure? la gente se pregunta Is por qué because están if you preguntando take a look acerca del on the placer. left side Pero of si her se mouth, fijan, a la izquierda de su boca, showing the beginning, muestra sort of a bit of a como smile. un inicio de And una so the sonrisa, un idea is that esbozo. whatever she's La thinking idea about es that's que, making no her sé en qué sad está pensando, is pero also lo que está reminding her pensando perhaps of le da some pleasure tristeza, pero as quizás well. también le recuerda And this is a una measure- situación this de is a placer. item that we Y use to esta measure es una emotional medición intelligence. para la inteligencia emocional Okay. y And, lo here usamos como here's a herramienta. personal intelligence question. A ver, una where we pregunta ask sobre about inteligencia people's personal. Cuando understandings of preguntamos personality sobre traits. las And our distintas theory is cualidades that de las if people personalidades. don't Y nuestra understand teoría es que la gente no personality in comprende general, a la they don't personalidad have en labels for general, it, then no they tiene can't understand etiquetas personality y in entonces no themselves pueden
or in entender others. su propia personalidad So ni la we de los ask demás. questions Entonces like, hacemos if a preguntas como la person is siguiente. outgoing and Si una talkative, persona es extrovertida y most comunicativa, likely lo más she's probable also es que inclined to también be, sea ¿cuál? self-controlled, Autocontrolado, B, dispuesto willing to a take more tomar más risks than riesgos que el average, promedio, C, ansioso e anxious and impulsivo, impulsive, or o D, D, poco fairly sensible. thick-skinned. So, of those answers, De esas how many people respuestas, would ¿cuánta say gente A? diría A, Anybody autocontrolado? for A? ¿Alguien respondería A? B? B, Okay, some people for bien, B. alguna gente. C? C, Okay, bien. and D. Y D. Okay, so you see we're Bueno, actually entonces pretty spread out between había B and C, bastante acuerdo but the sobre B y answer C, is, pero la respuesta en realidad B, es B, because in porque research on en la traits, investigación con respecto a estas risk-taking, características, la I toma de hope the answer is riesgos, B. Let's me see. parece que es B la respuesta. Yes, B. Sí, es B. Because, Porque in research on personality en la traits, investigación que se ha hecho sobre este risk-taking tipo de is more características, associated la with toma being de riesgos outgoing tiene and- más que ver and con ser lively. extrovertido y People who talk a comunicativo. lot, La gente que habla mucho, in essence, people who speak la gente que freely habla en are general often taking libremente, risks. a They're menudo taking toma social risks riesgos all a the nivel time. social But people todo who el are tiempo. quiet Y and la gente que introverted, son they're more introvertidos son más conservative, and they're worried conservadores about y les taking preocupa social risks. tomar riesgos en Or I un shouldn't grupo say worried, social. but they prefer No, to no avoid preocupados, taking pero en social realidad risks. tratan de evitar tomar estos Should we do riesgos. another? ¿Hacemos otra? Okay. So here is Ned's boss, Aquí Alan, está Ned, is highly el conscientious and jefe orderly. Allen, que es el When jefe de Alan Ned. finds out Ned was Cuando late for work, Ned ve que Alan likely, llegó tarde al A, trabajo, won't care, sí, B, he A, will, at no a le minimum, importará. make a B, note of it, lo hará como and mínimo maybe anotarlo y disturbed by puede it. ser molestado por él. C, C, saluda he a will Ned greet con Ned entusiasmo. enthusiastically, or D, O he D, will se feel siente distressed angustiado and y anxious. ansioso. How many people here would ¿Cuánta say A? gente diría que la respuesta es A? B, B, C, C okay, and D. y D. All right, so we've got a split between B and Estamos D. bastante divididos entre B y D. Well, these are scored correct or incorrect. Estos son o correctas but o I'm incorrectas, sympathetic to the pero people who answered entiendo B. a la gente que respondió But here D, we're going pero to en say realidad B, vamos a decir que that he es will B la respuesta at a minimum correcta, make a note que of por it, lo menos and may be disturbed lo about it. anotará y So puede he's- ser he's molestada por watching él. O Alan's sea que está boss because mirando, he's el jefe conscientious. lo He's está mirando monitoring porque es una how persona con reliable conciencia, está Alan viendo a is. ver cuán responsable y cuán confiable es Allen. So we give tests Entonces, hacemos pruebas de este tipo con cientos de personas, con decenas de miles de personas en realidad, porque los Estados Unidos y el ejército de los Estados Unidos están muy interesada en la inteligencia emocional, de modo que como programa de pruebas nos han enviado entre 18 y 25.000 puntajes de personas que han tomado este test y así hemos podido mejorar nuestras mediciones y ahora les mostraré algunos resultados. Perdón, voy a sacarme estos micrófonos de frente. En nuestra investigación lo que hacemos, perdón, en este estudio específico usamos el Amazon Mechanical Turk, que es una herramienta especial que luego les mostraré cómo funciona para la gente de negocios. Fuimos online y contratamos a empleados a tiempo parcial o completo para que hagan esto. Solamente tuvimos encuestas completas y luego las filtramos usando una técnica bastante inteligente para asegurarnos de que todos los que estaban tomando esta encuesta realmente estaban involucrados y le prestaron atención. Y para la inteligencia personal, pero no la inteligencia verbal, estuvimos midiendo estas dos simultáneamente. Para la inteligencia personal, vimos que cuanto menor era el puntaje de esta prueba, más probable será
que los empleados pudieran involucrarse en un comportamiento de trabajo contraproducente que incluye, por ejemplo, el abuso, el acoso de otros colegas, el sabotaje en su trabajo. Cuanto más alta era su inteligencia personal, más apoyo social tenían en el trabajo. Aquí se ve el apoyo social y ahí están en punto 19, punto 15 en dos muestras, una muestra y una muestra de replicación, y lo mismo con respecto a la inteligencia verbal. La relación es mucho más baja, como se ve aquí. Y quiero destacar que las conductas contraproducentes en el trabajo, cuando replicamos los resultados en ambos estudios, miren cómo el vocabulario muestra una correlación con esto del comportamiento contraproducente. Vemos que esta es una inteligencia distintiva que hace predicciones distintivas con respecto a las conductas y los comportamientos de la gente. A ver, ¿cómo voy con el tiempo? Voy bien. En un segundo estudio tenemos, estos son alumnos universitarios en una academia militar en los Estados Unidos. Se llama West Point Military Academy y es bastante famosa. Y lo que miramos era si la inteligencia personal prevé su rendimiento académico. Y eso es lo que tenemos aquí. También miramos otras variables, pero hoy no las voy a mencionar. Pero esto es constante con lo que vimos en el coherente con lo que vimos en el otro estudio. Y lo que vimos aquí es que la inteligencia personal predice el rendimiento académico más que las mediciones de inteligencia general. Y esto tiene que ver con la inteligencia emocional, seguramente, pero todavía no hemos hecho eso. A ver, perdón, voy a retroceder un poco. Cuando uno mide la inteligencia emocional dentro de un entorno académico, predice las notas que se llevarán, pero si luego uno hace un control con respecto a la inteligencia general, esta predicción termina diluyéndose. Pero aquí hemos visto algo diferente. Hemos tomado un modelo matemático del promedio de notas de los cadetes en todos los campos, en todas las distintas materias, matemática, ingeniería, ciencias, por un lado, y filosofía, liderazgo, psicología, por el otro lado. Entonces, cursos que tienen que ver con la gente y cursos que tienen que ver con las ciencias. Y cuando dividimos estos promedios entre un promedio centrado en cosas o en personas, vemos una predicción diferencial donde la inteligencia personal predice su rendimiento en los cursos que tienen que ver con la gente mucho mejor que con las otras materias. Y estábamos usando muy buenas mediciones porque usábamos los resultados de los exámenes de SAT, que son unos exámenes especiales que se toman antes de entrar a la universidad en los Estados Unidos. Grandes muestras, 2 clases consecutivas, 2 años consecutivos en West Point y resultados coherentes donde la inteligencia personal se correlaciona por encima de las otras. Si se fijan en la correlación entre la inteligencia personal y el rendimiento escolar, también es bastante alto. Pero lo que mostramos aquí es que va más allá de lo que puede hacer la inteligencia. En general, creo que ustedes conocen algunos de estos hallazgos que tenemos. La gente que tiene inteligencias emocionales y personales tiene mejores relaciones con los niños, tienen una percepción más positiva de sí misma que otra gente, tiene mejores relaciones familiares e íntimas
tienen mejores relaciones sociales en el trabajo y durante cualquier tipo de negociación, y también tienen un mejor bienestar psicológico en general. Seguramente también tengan una mayor inteligencia personal, pero eso no lo hemos estudiado todavía. Quizás ustedes conozcan la colaboración que existió de el Social Emotional Castle en los Estados Unidos, que han hecho estudios fantásticos sobre la intervención con alumnos para aprender sobre la personalidad. Por ejemplo, lo que ellos llaman autoconciencia de sí misma, conciencia social, aptitudes de relaciones y toma de decisiones responsables. Y estos hallazgos es que los programas mejoran los resultados que tienen los estudiantes, incluyendo las aptitudes sociales, emocionales, la defensa de sí mismos, la relación entre las distintas comunidades escolares y también un rendimiento académico superior. Y creemos que estos programas están mejorando, primero que nada, la inteligencia personal, y también tienen un efecto sobre la inteligencia emocional, porque ven el contenido de los programas individuales que están enfocados más en la personalidad que en las emociones. Hay grandes efectos. Hay una desviación estándar que es mucho cuando uno habla de una comunidad grande de alumnos, ¿no? Y en un estudio que se hizo en 2017 encontraron que el seguimiento, estos resultados siguen de 3 a 5 años y quizás durante más tiempo. Ahora, para resumir, en 1990 teníamos teorías de inteligencia general y de inteligencia amplia, pero no le prestamos atención a las inteligencias centradas en las personas, ni tampoco apreciábamos que había una segunda clase de inteligencia u otro tipo de inteligencia. Hoy tenemos inteligencias centradas en las personas, inteligencias emocionales como amplias en el modelo Cattle-Horn, y tenemos también inteligencias personales que muestran que deben estar en esta categoría también. Podemos estudiar y la hemos podido medir desde el 2012, de modo que tenemos 6 años de resultados, pero miles de personas que han tomado estas pruebas, por lo cual podemos ver que esto funciona. Podemos capacitar a las personas para que entiendan las personalidades de los demás en estos programas que han desarrollado los educadores y que muestran y cubren gran parte del currículum de muchas formas, pero sabemos que esto mejora el rendimiento de los estudiantes. Mirando al futuro, podemos ver que podemos usar esta información para... Gracias. Mirando al futuro, podemos creer que tenemos una mejor comprensión de cómo piensan los seres humanos. Entendemos mejor la amplia gama de la capacidad de los seres humanos para razonar de lo que teníamos en 1990, ya que hemos cambiado y nos hemos dado cuenta que la gente no solamente razona sobre cosas y objetos y patrones y máquinas, aunque eso es muy importante también, sino que también razonan con respecto al corazón humano, a los sentimientos, a las necesidades y las personalidades, objetivos, deseos de la gente y de cómo interactúan unos con otros. Y podemos creer que podemos usar este nuevo entendimiento para que nos beneficie a nosotros y a nuestras organizaciones. Muchísimas gracias. Buenos días. Buenos días, doctor Meyer. Quisiera preguntarle si este modelo no incluyen en algún momento una dimensión intercultural, como por ejemplo, cómo el
ver las emociones de la gente tiene un componente intercultural en categorías como género, edad. ¿Hay un plan de incluir esto? ¿Cómo podemos factorear esto dentro del modelo? La pregunta tiene que ver con si hay diferencias en comprender las emociones en distintas culturas o personalidades en distintas culturas. Y eso, como todos sabemos, a medida que nos relacionamos más y más entre distintas regiones del mundo, es algo vital de comprender. En los 80, cuando empezamos a trabajar con Peter Salovey sobre emociones, las cosas eran muy sencillas. Había 5 emociones básicas y se creía que esas se reconocían a nivel universal en todo el mundo, pero desde entonces ese resultado, ese modelo ha seguido estando vigente, pero la gente habla emocionalmente en dialectos en distintas regiones. Las expresiones emocionales varían de cultura a cultura y hay que tener eso en cuenta. Y sé, por ejemplo, porque por algunas razones que no vienen al caso, hablé con un jugador de póker cuando estaba tratando de hablar con gente sobre esto porque estaba investigando para un libro. Y ella me dijo, cuando estoy en los Estados Unidos, soy fantástica en poder saber lo que está pensando la gente cuando estoy jugando al póker. Puedo leer sus expresiones porque me doy cuenta cómo son y conozco gente de Texas y sé cómo hacerlo, pero cuando voy a Europa y alguien me dice que es de tal región, de España, por ejemplo, no sé cómo leer su personalidad y no tengo la ventaja que tengo en Estados Unidos. De modo que la respuesta es que reconocemos que hay diferencias de cultura en cultura y yo lo veo esto, por supuesto, cuando voy a China. Es muy difícil para mí reconocer algunas personalidades, no todas, pero algunas. Pero su pregunta es muy diferente a ello. Su pregunta es si estamos tratando de ver cómo hacer, cómo esto varía de cultura en cultura. Y lo que diría es que hemos tratado, a medida que las pruebas se usan en todo el mundo y los traductores funcionan y modifican las preguntas. Por ejemplo, la prueba de inteligencia emocional de Japón es diferente que la americana, por ejemplo, pero por fuera de eso no sé mucho al respecto de las distintas culturas. Creo que estas inteligencias existen y persisten de cultura en cultura, pero seguramente podemos modificar cómo se miden y cómo las utilizamos. Very good. Thank you. Yes. Hola. Yeah. En la misma línea quería preguntarle si hicieron mediciones con distintas patologías que estén asociadas a cuestiones de personalidad, por ejemplo, no sé, el autismo o este tipo de trastornos, como mediciones de alguna población que tenga esta patología. Muy interesante su pregunta y de hecho, en el primer estudio que realizamos, cuando hicimos las pruebas de inteligencia personal, analizamos 2 tipos de discapacidades a nivel personalidad. La primera fueron personas dentro del trastorno del espectro autista. Y nuestro test fue correlacionado, no recuerdo ahora el nombre del otro test, Baron-Cohen, si no me equivoco, prueba de Baron-Cohen, que se realiza en síntomas del autismo o capacidad de reconocer la comunicación facial, así lo llamaba ese test. Y la correlación era muy alta, sí, era como 0,60 entre un test y el otro, o sea que se relacionaba muy de cerca. También descubrí que el test de Baron-Cohen se inclina mucho hacia la inteligencia verbal, porque muchas de las palabras utilizadas en el test implican vocabulario muy complejo. Entonces, algunas de las correlaciones en realidad tenían que ver con la inteligencia verbal.
¿sí? Parte de la correlación. Lo que creo es que eso es muy útil para aquellos interesados en el trastorno del espectro autista. Yo personalmente me intereso en los trastornos de la personalidad. Lo que más me interesó fue si las personas que tienen un trastorno de la personalidad tienen menor inteligencia personal. Hasta ahora incluimos 2 escalas en este estudio, y en ambas escalas de narcisismo y escalas de trastorno de personalidad dependiente. En estos 2 trastornos la inteligencia personal aumenta, es decir, la capacidad de mostrar síntomas de narcisismo y la posibilidad de mostrar síntomas de trastorno de personalidad dependiente bajan. ¿Y por qué en ambos casos? En el caso del narcisismo, porque no pueden leer a las otras personas. Entonces es fácil para ellos pensar que son mejor que el resto, porque no comprenden las personalidades o los objetivos de otras personas. Por otro lado, aquella persona con trastorno de personalidad dependiente no saben lo que hacen, están tan perdidos, entonces dicen, ¿por qué no confiar en la otra persona? Es decir, si le quitan a la otra persona, no pueden tomar sus decisiones propias, porque no entienden quiénes son ellos o lo que quieren. Eso es lo que nosotros pensamos. Entonces, de hecho, con estos comienzos de estudios, lo quisiéramos seguir, quisiéramos hacer seguimiento, y también en trastorno del espectro autista, definitivamente. Hola. Buen día. ¿Desde qué edad sugiere realizar estos estudios o test? Y si lo aconseja para nivel de jardín o escuela primaria, si tienen resultados o han realizado estudios. Muy bien, la pregunta entonces, ¿a qué edad aconsejamos comenzar con estos tests? Bueno, hay un tema práctico primero, y es que el test que nosotros desarrollamos, como las personas con las que yo trabajo en general siguen la tradición de psicología adulta, llegan hasta, no sé, primer año del secundario o creo que lo más joven es así, primer año del secundario. Con mi colega de New Hampshire, Michelle, desarrollamos un programa con la doctora Erin Kenny y recabamos datos de madres y sus hijos y registramos las conversaciones que tenían acerca de la personalidad de otros. Y aquellas personas que tenían mayor inteligencia personal conversaban más con sus hijos acerca de rasgos de la personalidad, y que sus hijos, por ende, podían hablar más claramente acerca de la personalidad tan temprano como en tercer grado. O sea, ella comparó chicos de tercer grado con chicos de primer año. Y en aquellos que estaban en tercer grado, había más elementos, se habían hablado más con sus madres acerca de personalidad de otros. ¿A qué voy con esto? Las manifestaciones de estas inteligencias empiezan de forma temprana y pueden mostrar evidencia antes de esta división entre cosas y personas que mencioné, o entre cosas, máquinas y las personas más orientadas en las personas. Puede manifestarse antes. Pero como psicólogo, en vez de educador, yo no lo veo como un gran tema para un niño, porque lo que más importante me resulta es que las personas sepan en qué son buenas y en qué no lo son. Si alguien hubiera acudido a mí a una cierta edad y me hubiera dicho, usted es muy bueno entendiendo la matemática y la inteligencia espacial, o me hubieran dicho, usted es muy bueno entendiendo a las personas, a mí me hubiera resultado útil. Porque obviamente uno no va a confiar en el conocimiento de uno, sino en la opinión de otros.
Tenemos tantas habilidades como seres humanos en tantas áreas diferentes que parte de mi atención en realidad se centra en cómo podemos utilizar mejor las habilidades o las aptitudes que tenemos en lugar de desarrollar cada una de las aptitudes que podemos mejorar. ¿Sí? Simplemente les comparto esta perspectiva para entender. Pero por otro lado, entiendo que las personas que tienen esto muy bajo sí ayuda a elevar su comprensión, aunque sea a un nivel mínimo. No sé si respondí tu pregunta, porque me fui un poco por las ramas, pero sí lo intenté. ¿Hay algo que quiere preguntar como repregunta esto? ¿Es okay? ¿Está bien? Okay. I have two questions. Sí. First, are these two La types primera es, ¿estos dos tipos de inteligencias están correlacionadas tanto positiva como negativamente? Y la segunda pregunta es, ¿cómo podemos entrenar esta inteligencia centrada en las personas, especialmente en adultos que nunca adquirieron esas aptitudes cuando estaban creciendo? ¿Hay alguna forma de entrenarlas o desarrollarlas? Muy buena pregunta. Están muy correlacionadas. Están correlacionadas, diría, aún. Estoy diciéndoles de memoria, pero si no me equivoco, entre 0,65 y 0,69. Solamente hicimos un estudio con los tests en toda su extensión. Y esto plantea algo importante. Cuando tenemos estas inteligencias tan amplias, hablando teóricamente, esto plantea una pregunta muy interesante acerca de cómo se debe dividir. Porque si nosotros analizamos el trabajo de Solovey y el mío de los 90, la pregunta era si la gestión de las emociones, ya eso constituye inteligencia personal. Y en realidad parte de la correlación tiene que ver con que tiene que ver mucho con si la persona maneja sus emociones. Uno no puede manejar sus emociones si uno no conoce su propia personalidad. Entonces se plantea una pregunta. ¿Cuántos tipos de inteligencias centradas en personas existen? Esto se lo dejo a otros académicos. Perdón, ¿escuché algo? ¿Alguien me dijo algo? Ah, es de la otra sala, perdón. Ok, no, me confundió. Y ahí había una segunda parte a su pregunta, pero la olvidé. Ah, sí, ¿cómo se puede entrenar o desarrollar? Creo que es fácil entrenar o desarrollar la inteligencia personal. Si volvemos a esas preguntas que tenían que ver con los rasgos de la personalidad, con esto del jefe o estas cosas, creo que los rasgos de la personalidad que son más fáciles de entender se pueden desarrollar. En nuestro test hay un grupo de preguntas que analizan las discrepancias entre los comportamientos, los mecanismos de defensa, como se los llama comúnmente, y otras áreas de personalidad que exploran. Yo creo que al explicar cómo funciona la personalidad, podemos lograr desarrollarla. La psicología de la personalidad hoy en día está mucho más integrada que antes. Obviamente hay como teorías que entran en conflicto, pero están más integradas que antes. Hay otra línea de investigación que se basa en el marco de los sistemas de personalidad y creo que tiene un enfoque diferente por si les interesa. ¿Otra pregunta? Creo que tenemos a alguien por ahí. Quería saber si habían trabajado con personas con deterioro cognitivo, en particular Alzheimer. No, we have not. No hemos trabajado con este tipo de personas. No tengo nada para compartir acerca de eso, lamento. Si a alguien le interesa deterioro cognitivo, podemos compartir el test con ustedes como para que inicien su investigación. Quería saber cuál es la relación, o si hay relación, entre la capacidad de describir la personalidad de una persona con la capacidad de cognición social, de entender normas sociales que pueden ser implícitas en una dinámica de grupo. Diría que sí, porque obviamente ambas implican la inteligencia.
ya sea si es específica socialmente o no. Pero estoy seguro de que sí, comprender las personalidades de otros definitivamente ayuda a entender las normas sociales, pero también a adherir a esas normas sociales. Cuando nosotros pensamos en... No, déjenme elegir mejor las palabras. Cuando yo uso el término comportamiento contraproducente de estas personas que tienen puntaje bajo, creo que parte de eso se basa en la frustración que ellos sienten en no poder predecir o entender lo que está ocurriendo alrededor de ellos. En un artículo me refería a la quinta persona en el mundo, esa quinta persona en la reunión. Siempre de cada 5 personas, 4 entienden por qué la gente está haciendo lo que está haciendo, pero siempre hay una quinta persona. La quinta persona muchas veces no tiene idea por qué las personas están hablando así, por qué usan el tacto o por qué se comportan de forma no demasiado directa. Para esa quinta persona, esto es un misterio. Y para esa persona debe ser tan frustrante que la gente se comporte de esa forma extraña para ellos, porque no saben lo que les está ocurriendo. Y esa frustración se acumula y se acumula hasta que no pueden controlarse a sí mismos, ¿sí? Se vuelven locos. Entonces, esas personas tienen esto con lo que lidiar. Y por otro lado, si uno no sabe lo que quiere, ¿cómo puede responder preguntas acerca de lo que uno quiere? Uno quizás puede contestar de una determinada manera, pero me parece a mí que existe estar como de acuerdo y en desacuerdo, pero es muy extremo en estos individuos. No tengo una respuesta más fuerte que esta para compartirle. Disculpas. Quisiera saber cómo esta teoría puede ayudar a mejorar la educación formal. ¿Cómo podemos, digamos, aplicar esto a educación formal, ¿no? Sí. Como sucede con la inteligencia emocional, yo creo que los buenos docentes, especialmente aquellos que trabajan con humanidades, enseñan los elementos de inteligencia emocional y inteligencia personal. Y lo han hecho desde hace siglos. ¿Por qué? Porque ayudan a los alumnos a analizar personas, personajes, en las historias, en la literatura, etc. Yo creo que es una forma maravillosa de aplicarlo a la educación formal, porque uno no está preguntándoles directamente, ¿qué sentís? ¿Qué te parece? ¿Qué te gusta? Es hecho a través de personajes con una cierta distancia. Pero con todo el interés que se ha suscitado en estos programas, creo que hay mucho espacio dentro del sistema educativo formal para hablar de las personalidades que nos rodean y hablar directamente acerca de cómo opera la personalidad, qué motivos, qué emociones, qué son las emociones, qué son los rasgos de una personalidad, cómo las personas difieren unas de otras en cuanto a lo que dicen y lo que sienten por dentro, esas discrepancias. Yo creo que hay espacio para cubrir este material. Por otro lado, también me gusta que se realice dentro de la literatura. Tengo una esperanza que voy a compartir con ustedes. Cuando yo estaba en la universidad, no me gradué en psicología, de hecho. Me gradué en teoría dramática y crítica y escritura creativa, ¿sí? Lo que se llama las artes liberales en el sistema educativo estadounidense. Y tengo la esperanza de que estas pruebas puedan demostrar que las personas que tienen habilidades en las humanidades también tienen un set de aptitudes personales muy único que los distingue del resto. Pero esto es algo off the record que les comparto a ustedes nomás. ¿Alguna otra pregunta? No tenemos más tiempo, así que bueno, les agradecemos muchísimo por haber venido, por haber compartido este rato con el profesor Meyer. Thank you very much. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Thank you very much. Un ratito más de Virtual Educa para poder seguir compartiendo y aprendiendo juntos. Muchas gracias. Thank you. Gracias. Muchas gracias.